Bueno, querido Fernando, vamos con otros grandes asuntos de la filosofía, quizá el gran asunto de la filosofía, que es la verdad. Platón en algún momento dice que lo que define al ser humano es esa orexis, ¿no? Esa hambre de conocimiento, ¿no? Que le impulsa a querer saber cómo funciona la realidad, en fin, qué es el misterio constituyente de la naturaleza, de las cosas, de sí mismo, del cosmos, ¿no? Y por eso los seres humanos hemos convenido en conceptualizar eso a través de la verdad, ¿no? La verdad que ha sido un término muy discutido, que ha sido un término que ha evolucionado a lo largo de los siglos y a través de los distintos pensadores, de las distintas escuelas filosóficas. Y me gustaría empezar por eso, justamente, porque decía Ortega que pensar es pensar la verdad. Y que si bien la verdad es una, la verdad es histórica al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, cómo esa verdad puede ser sobrehistórica sin relatividad ninguna es el gran asunto, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es aclarar que la verdad es distinta según los campos en que se aplique la palabra verdad. O sea, no es lo mismo. Eso es una cosa, bueno, Aristóteles lo tiene, ya lo a- asegura en la Ética Nicómaco, que lo que no se puede es aplicar los criterios de una ciencia en otros. O sea, los criterios de la física, aplicarlos a la historia, por ejemplo, no se puede. O sea, la verdad tiene sus propios campos. Es decir, hay cosas que, es decir, pues 2 y 2 son 4 es una verdad de un género, y decir que Lope de Vega era el fénix de los ingenios es una verdad de un género muy distinto. Hay verdades que se pueden discutir porque son apreciaciones, son cosas que se han considerado socialmente verdaderas, aunque se puede discutir en último término, y en cambio otras se refieren a una objetividad, es decir, tienen un objeto detrás que respalda ese concepto de verdad, ¿no? Entonces, el problema más, digamos, aparte de, por supuesto, que la filosofía está volcada hacia descubrir las verdades, quizás mejor que la verdad, descubrir las verdades, pero claro, saber en qué campo se aplica esa verdad. Es decir, hay un tipo de verdad científica que en algunas ocasiones se confunde con la verdad por antonomasia, esas cosas que, en fin, cuando se aplican en terrenos de la religión o del arte, etcétera, se aplica un concepto de verdad científico que no corresponde a eso, ¿no? Es decir, la ciencia tiene sus verdades, pero no se aplica a todo lo que existe en el mundo, porque hay cosas que no pueden aplicarse a la verdad científica, ¿no? Y luego veremos eso de las cuestiones de los campos de verdad que abordas en las preguntas de la vida y es muy interesante. Pero antes quisiera hacer un poco de arqueología de la verdad, en ese Mm. sentido, digamos, historicista de Ortega, porque Ortega decía, es una costumbre muy propia de la modernidad considerar que las verdades de ayer son un error para hoy, Mm. decía Ortega. No es exactamente así, simplemente son cambios, digamos, de actitud frente a verdades que funcionaban en Pero una fíjate que época, eso ¿verdad? mismo es un poco aplicar los criterios de la ciencia a campos que no son científicos. Claro, Es verdad, obviamente, el libro de química de hace 3 siglos no sirve para hoy. O sea, es decir, hay verdades que sí que evolucionan según los descubrimientos objetivos que se van haciendo, pero en cambio las consideraciones artísticas pues no tienen esa misma evolución. Es decir, no vamos a decir que Picasso es un gran avance respecto a Velázquez, o sea, que no tiene sentido que aplicar ese criterio. Entonces yo creo que es que el problema es esa especie de dominio de la ciencia sobre todo lo demás. O sea, nuestra época es la época científica por excelencia, exacto. y entonces aplicamos los criterios científicos a campos que no tienen absolutamente nada que ver. Esas discusiones un poco
pintureras, ¿no? De decir, bueno, en la Biblia dice que el mundo fue creado. Pues mire usted, o sea, la Biblia no es un tratado de cosmogonía, es un género literario diferente a los Claro. cosmógrafos que dan ideas sobre el universo. Entonces, decir que la Biblia se equivoca es tan absurdo como decir que la cosmografía aclara esas cosas. Y cuando mandaron un satélite artificial, el ruso que iba dentro dijo, no veo a Dios por ninguna parte. Bueno, pues mire, será cosas que le pasan a usted cuando no bebe vodka, ¿no? Pero vamos. Sí, y es también la consecuencia de creer que la razón lo puede explicar todo, o la razón lo puede Pero la razón justificar todo. científica, es Claro. que la razón se te aplica a todo. O sea, por ejemplo, en el terreno de la filosofía, cuando decimos lo de la verdad, la filosofía no aporta pruebas, aporta argumentos. O Ujú. sea, la ciencia aporta pruebas porque hay una realidad objetiva exterior a la ciencia a la cual se puede recurrir. Claro, la ciencia hace reducciones, que es lo que Claro. justamente lo que no hace la filosofía. No, no, la filosofía puede aplicar argumentos, es argumentar respecto a la realidad de la vida, respecto al destino humano y cosas por el estilo. Pero son argumentos, se puede argumentar, no se puede comprobar como se puede comprobar una doctrina como la teoría de la gravedad de Newton. No sé, hay verdades que están sometidas, porque, insisto, porque tienen una referencia exterior. El científico siempre, en vez de pegarse con otro científico porque sostiene una cosa distinta, dice, bueno, vamos a ver qué dice la realidad, o cómo se comprueba eso respecto. Pero es que en el terreno de otras verdades, el arte, la filosofía, no hay una realidad. Hay una realidad que se puede interpretar de maneras diferentes y se puede argumentar de maneras diferentes. O sea, hay argumentos a favor no sé, de Paul Klee y hay argumentos a favor de Rembrandt. Entonces, Claro. no, pero es inútil enfrentarlos a Klee y Rembrandt porque no es lo mismo, ¿no? Uno de los primeros que abordó la cuestión de la verdad en la historia de la filosofía es Parménides, ¿verdad? Que bueno, que él no se hubiera considerado a sí mismo un filósofo porque era, digamos, Poeta. un poeta, un teólogo, un mago incluso, ¿no? Pero en su obra, en lo que nos ha quedado de su obra, ese resto de poema, esa ruina, describe un viaje iniciático, ¿verdad?, de un joven al que una diosa le enseña la verdad. Y esa verdad, dice, es una verdad esférica, ah, El ser. rotunda, que es el ser, ¿no? Y que le dice que solo podrá acceder a lo que existe, a lo que hay, ¿no? Tradujo muy bien tu maestro Agustín García Calvo, en la mejor edición que se ha hecho en Europa, creo yo, por cierto, del poema de Parmenides, que la que estuvo trabajando en sus últimos años y que terminó Luis Andrés Bredlow, que era un discípulo suyo de Barcelona, y también murió hace poco. Bueno, esa edición es absolutamente prodigiosa, pues están todas las variantes en griego. Sí, y sí, en sí, fin, no, todo no. eso. Ah, Agustín era extravagante, pero era un gran erudito también. ¿Cómo podríamos explicar, digamos, la diferencia que hay entre ese concepto de verdad parmenideo y el que viene después, o el que popularmente se considera Bueno, hoy en día? primero porque es curioso que el concepto, digamos, no sé si la palabra es exacta, pero en fin, el concepto teológico de la verdad precede al científico. O sea, Sí, sí. no, a diferencia de lo que suele creer la gente, no, la primera visión de la verdad es la que da la teología, ¿no? Exactamente. Pues, en ese caso, Parménides. Y esa misma expresión griega, ¿no? De la aletheia, o sea, del quitar el velo, ¿no? Exacto. Quitar el velo que cubre Sepultamiento, algo. decía O Heidegger. sea, quitar el velo y entonces eso que aparece, que a veces nos ciega y a veces nos guía, etcétera, eso es la verdad. Yo creo que ese concepto griego tiene bastante menos que ver con la verdad empírica, ¿no? El concepto empírico de la verdad, pues ya es posrenacentista, vamos, o Es sea, deductivo, es digamos. deductivo, claro, es ¿Verdad? decir, o sea, nosotros sacamos la verdad de unos argumentos que cada uno va probando una pequeña cosa y entre todos se prueba una teoría más amplia, más extensa, etcétera. Y cuanto más amplia es la teoría, más dudosa es la verdad. O sea que las verdades parciales, las verdades localizadas, territoriales,
eh, pueden alcanzar un grado de certeza enorme. Mientras que, en cambio, según vamos ampliando el concepto y viendo las cosas cada vez más lejos, nos vamos alejando también de la posibilidad de una certeza, porque claro, el concepto de verdad se acompaña del concepto de certeza. O sea, estamos ciertos de la verdad según la verdad es abarcable. Según se va haciendo más inabarcable, vamos perdiendo nuestra certeza. Al final, pues, claro, tienes que conformarte con otra vez la vuelta a la teología, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Pues, entonces, es ya la voz del Dios lo que se oye, no la voz de la realidad, sino la voz del Dios, ¿no? Y después de la gran indagación de Parménides viene la de Platón, y primero digamos la de Sócrates, la del Platón más influido por Sócrates, ¿verdad? Porque hay dos Platones, ¿no? Se suele Sí. diferenciar entre el Platón más joven, más temprano, donde se encontraría ese Sócrates, digamos, más auténtico, porque luego Platón se apodera de Sócrates y lo convierte en un personaje suyo, ¿verdad? Es que Sócrates es un personaje creado por Platón. Sí. Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con el Sócrates de Jenofonte, no tiene nada que ver. El Sócrates de Jenofonte es una especie de burgués ingenioso, ¿no?, que decía cosas desconcertantes y que se había hecho popular porque casi un influencer, digamos, de su época. Mientras que el Sócrates de Platón es un personaje superior. Pero digamos que en los diálogos más tempranos, según los estudiosos, se puede adivinar un Sócrates más cercano al real, por así Sí, sí. decirlo, ¿no? Agustín García Gabriel decía que paradójicamente Sócrates es el último presocrático, ¿no? Es el último. Claro, es que Sócrates era un escéptico, quiero decirte. O sea, no era un personaje como esos sabios orientales que poseen las verdades y que las van dando así al discípulo que está sentado ahí arrodillado delante de él, no, sino que Sócrates era un indagador, pero más o menos escéptico, porque sus diálogos son siempre, y no es más cierto que, y no será más cierto que, de que estaba siempre como, de alguna manera, planteando una duda sobre lo que se sabía. También el daimon famoso que Sócrates, y eso es una cosa que Agustín también le insistía mucho sobre ello, lo que le decía ese daimon era lo que no tenía que decir, no lo que había que decir. O sea, no era un daimon que le revelara cosas ciertas, sino que le revelaba falsedades que se estaban aceptadas como ciertas por los demás, ¿no? Que es un concepto, yo creo, muy interesante, el concepto de la verdad como aquello que aparece cuando se ha desechado lo falso. Y en Sócrates, por tanto, la verdad está asociada a la virtud, ¿no? Y el Sí. conocimiento está asociado a la virtud, ¿no? Y entonces conocer significa actuar moralmente, ¿verdad? Claro, conocer significa adecuarse en un campo determinado a la realidad, que es distinta, porque la realidad es polifacética. O sea, no vale para todo, no, o sea, no se puede decir, y yo creo que los errores que se tienen muchas veces en discusiones, etcétera, es que se exige un criterio de verdad en un campo en que ese criterio no sirve, ¿no? Entonces, pretendemos que, por ejemplo, pues en las discusiones esas sobre si una película es buena o mala, ¿no? Entonces, bueno, pues, evidentemente nunca va a haber un criterio de una certeza como la certeza que hay diciendo que el agua es hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada. Eso, o sea, no hay duda de que el agua es eso, mientras que, en cambio, que Ciudadano Kane es la mejor película que se ha hecho, pues es una cosa que se puede discutir O infinitamente. porque se separa una pareja, o en fin, No, bueno, cosas, digamos, claro. claro, los sentimientos. Claro. Los sentimientos que, además, curiosamente, los sentimientos son de los que nos encontramos más cerca. Es Claro. decir, o sea, yo cuando siento una frustración o amor o lo que sea, estoy más seguro de eso que de las leyes de la gravitación universal, ¿no? Pero, sin embargo, nunca lo puedo comprobar y nunca lo puedo dar a conocer Ni se como puede fijar, claro, no se claro, puede fijar no se puede fijar. claro, claro, sí, sí. Me da la sensación que hay un salto muy vertiginoso entre lo que ocurre entre Parmenides y Sócrates y Platón con respecto a la verdad, ¿no? Ujú. Porque Parmenides decía que Kojève conduce al silencio, porque Parmenides te sitúa, dice que la experiencia de la verdad es eso, es una experiencia iniciática, Sí, ¿no? sí. Que todos podemos vivir de alguna manera, y que te lleva a esa revelación del ser, donde no hay nada, sino lo único que existe, lo único que podemos aprehender, ah,
podemos conocer es ese ser, ¿no? Que es esa verdad esférica y rotunda, ¿no? Pero ahí no hay movimiento, digamos, ¿no? Es algo inmutable, ¿verdad? Es una verdad inmutable. Y después ya con Sócrates y Platón no les queda más remedio, por así decirlo, que matar a Parménides Claro, porque porque Parménides, pasan cosas, ¿verdad? porque Porque Parménides es el principio y el fin de la exactamente, cosa. O sea, es decir, exactamente. empieza el concepto de verdad, pero lo acaba. Lo acaba. No da más posibilidades, ¿no? Mm, Y además, ese concepto, digamos, iniciático es un concepto en el cual la verdad no es algo exterior a nosotros, sino interior. O sea, nos transformamos en la verdad. claro. Para Parménides, el que conoce la verdad se convierte en la verdad también y descubre el ser que es él, Que es ¿no? él, claro, Que es claro, él mismo. claro, O sea, es claro. decir, que el ser no es una cosa que está flotando por ahí, sino que uno mismo, al pensarlo, se convierte en el ser. Se integra en Se eso. integra en eso. Claro, claro. Mientras que, en cambio, ya Platón empieza a hablar de un conocimiento exterior, pero al cual se llega, lo digamos ya en caso de Aristóteles, en que Aristóteles es un observador, es un científico, se fija en Sí. cosas, ¿no? Yo me acuerdo una cosa que me impresionó mucho leyendo, me parece que es en las partes de los animales de Aristóteles, que en un momento determinado dice que, claro, que hay peces que hacen nidos, ¿no? Como los pájaros. Entonces, bueno, uno le dice, bueno, claro, incluso Aristóteles caía en supersticiones de la época, hasta que en la costa jónica se encontró unos peces voladores que Que hacen hacen nido. efectivamente nidos en las rocas. No se Y le que escapó nada. entonces Aristóteles es que se había fijado, Había fijado, sí, sí. se había fijado en eso. O sea. Sí, sí, es increíble. Am, pero volviendo a ese cambio de Parménides a Sócrates, Sócrates busca la virtud, tiene otro método, digamos, de descubrimiento de la verdad, que no es impositivo, no es una revelación, sino que es la mayéutica, ¿no? Sí, Que es sí. esa forma de preguntar, Ujú. como la partera de la verdad, ¿no? Y después Platón recoge todo eso y construye la idea del bien, que es la verdad máxima, ¿no? Sí, pero fíjate que en Sócrates, lo interesante de Sócrates, en la mayéutica que se decías, es que la verdad no es una cosa que se puede uno descubrir solo, Claro, sino que se descubre en un en diálogo, un diálogo, entre exactamente. varios, ¿no? Y eso es fundamental. De hecho, mm, Platón, cuando escribe en contra de la escritura, paradójicamente, ¿no? A Como el pesar de que... fármaco, sí, el fármaco, sí. Platón dice, bueno, es que claro, los diálogos no se pueden escribir. O sea, a pesar de que él son suyos los diálogos famosos, pero dice, no, los diálogos no se pueden escribir porque, claro, el escritor sabe lo que va a contestar el otro, mientras que la gracia del diálogo es que tú no sabes lo que te va a decir el Exactamente. otro. O sea, Sí. el descubrimiento del diálogo es que tú estás hablando con alguien que va a contestar respecto a lo que has dicho, pero que tú no sabes lo que va a decir. En cambio, cuando tú lees un diálogo, el escritor es dueño de los dos La interlocutores. respuesta, claro, claro, evidentemente. Em, ¿Qué introduce, crees tú, esa idea del bien supremo Ujú. platónica con respecto a la verdad? Bueno, en el fondo, Platón ahí vuelve a ser, digamos, regresa por otro camino un poco a lo parmenídeo, ¿no? O sea, a algo superior a lo que estamos descubriendo permanentemente. Claro, el mito de la caverna es un mito sobre el tema de la verdad, evidentemente. Los que están encerrados en la caverna no pueden ver la realidad. O sea, ven sombras, ven figuras, ven una proyección, pero no pueden ver la realidad. Y al que ha visto la realidad, al que ha visto la verdad, no le creen. No creen al que ha tenido los ojos abiertos auténticamente al salir de la caverna, ¿no? O sea que el mito de la caverna es, en el fondo, el mito de la ceguera obligatoria de los que vivimos en el mundo, que tenemos que conformarnos con unas apariencias más, digamos, más próximas a la realidad que otras, ¿no? Pero no podemos nunca tener la certeza de que estamos viendo la cosa misma. ¿Ves? Es también, en el fondo, es lo que dice Kant. O sea, que Kant dice, bueno, la cosa en sí misma, la No se puede verdad misma, conocer. no la vamos a conoceremos los fenómenos, conoceremos aquello
para lo que estamos preparados. O sea, es decir, que lo mismo que un perro oye ultrasonidos que nosotros no oímos, nosotros estamos preparados por nuestros sentidos para un tipo de fenómenos, pero no para otros. Por lo tanto, nunca podemos aspirar a ver la cosa misma, porque la cosa misma haría falta tener todos los sentidos, todas las capacidades de descubrir fenómenos posibles, que eso nadie lo tiene, ¿no? Pero Platón, al proyectar la realidad al reino de las ideas, Sí, cuya idea suprema es el bien, ¿no? Lo que hace es transformar la verdad, por así decirlo, en algo supersensible, ¿no? sí. Bueno, claro, por eso te digo que entramos un poco en un mundo parmenídeo, porque está más allá de las apariencias sensibles. El bien, la verdad y la belleza. O sea, la verdad, de alguna manera, está sujetando, ¿no?, al bien, por un lado, que es la verdad moral, y la belleza, que es la verdad estética, ¿no? Ese descubrimiento de que ya la verdad tiene dos caminos distintos, la estética y la moral, ¿no? Y son diferentes. De eso, muchas de las discusiones ahora contemporáneas de woke, etcétera, que quieren condenar al artista en nombre de sus conductas, Sí, bueno, había que decir, no, mire, una cosa es la belleza y otra cosa es el bien, ¿no? claro. Que son dos realidades diferentes, y ahí ya Platón nos brinda, digamos, la posibilidad de no confundir el bien con la belleza. Él, evidentemente, lo que quería era que se dieran todos juntos, o sea, que la verdad Era lograse con la belleza. aunar el bien y la belleza, el Kalosca y Agazós, ¿no? La belleza y la verdad juntas, digo, la belleza y el bien juntos, eso es el desideratum del verdadero, del ser humano realizado, ¿no? Pero eso es algo que, claro, tenemos que lograr a base de una purificación permanente de nosotros mismos, que no es fácil, ¿no? Y si Platón hace ese movimiento, digamos, de ascenso, ¿no? De ver la realidad desde arriba, desde una visión cenital, ¿verdad? Aristóteles hace lo contrario, lo baja, ¿no? De Sí, sí, nuevo. claro, ya el maravilloso cuadro de la escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Es decir, Platón señalando hacia arriba y Aristóteles señalando hacia abajo. Y digamos que la filosofía no ha dejado de moverse en esos dos ámbitos a lo largo de la historia, de La alguna manera. aparición en la filosofía, digamos, respecto a Grecia, sufre un cambio total cuando se intersecta entre el empirismo deductivo de la ciencia y la verdad teológica revelada. O sea, el cristianismo, con sus verdades reveladas que de alguna manera superan cualquier verdad que por los hombres pueden alcanzar por sí mismos, y la ciencia, con un camino determinado que hay que obligadamente que seguir. O sea, si nadie puede saltarse el camino empírico deductivo de la ciencia y ir más allá, porque hay que seguir el camino paulatino del descubrimiento científico. Entonces, la ciencia por un lado y la teología por otro introducen dos variables que cambian completamente el concepto de aletheia de los griegos, ¿no? Y luego viene Santo Tomás, que de alguna manera lo que hace es, partiendo de Aristóteles, ¿no? Inventa, por así decirlo, lo que es la definición más clásica y más utilizada a lo largo de los siglos, de verdad, que es la adequatio, ¿no? Rei Bueno, sí, et intellectus, ¿no? sí, sí. La Pero, adecuación. pero fíjate que Santo Tomás, lo que hace es, de alguna manera, modernizar el concepto aristotélico de verdad. O sea, decir, pero luego hay un momento en que Santo Tomás deja ya de preocuparse de la verdad en el sentido filosófico del término y pasa a la verdad teológica. O sea, los Bueno, últimos... porque le conduce a ello, es decir, Sí, él sí, parte de esa adecuación aristotélica, ¿no? Que el entendimiento tiene que adecuarse a la cosa, ¿no? Al ente, pero claro, dice, el ente se adecua al ente porque es creación de Dios. claro. Entonces ahí ya entramos en la Al transformación final, teológica. al final Tomás de Aquino se convierte en Santo Tomás, ¿no? Entonces, el final de Tomás de Aquino, que efectivamente yo creo que es uno de los enormes pensadores que ha habido en el Absolutamente, mundo, sí, ¿no? sí. Pensador además de una verosimilitud, porque Mm, lo que te sorprende de Santo Tomás cuando le lees es
lo verosímil, que Sí, 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 sí. siempre entre... y es un poco lo que ha diferenciado el cristianismo de las sectas cristianas, Es ¿no? verdad. O sea, la visión católica, la visión central que podría tener, por ejemplo, un Tomás de Aquino, es mucho más verosímil, siempre apuesta por la verosimilitud. En cualquier campo apuesta por la verosimilitud frente a la arbitrariedad, frente al capricho, frente a la fantasía, ¿no? Sí, los razonamientos son siempre muy poderosos y están muy bien articulados. Siempre tener una estructura de una solidez. Bueno, esa era la escolástica, ¿no? La Sí. escolástica era la solidez argumentativa llevada a su máximo extremo, ¿no? Pero fijémonos que además lo que establece Santo Tomás, que acaba diciendo, bueno, entonces la adecuación entre res y intellectus, ¿no? Sí, Acaba llevando a Dios, porque Dios es el creador, y por sí. tanto eso es lo que nos debe importar. Y Pero- es el último garante, además, que sí, eso decir, no puedo engañarme tanto, ¿no? O sea, que es una cosa que luego recoge Descartes también, ¿no? claro. Descartes. O sea, es decir, el hombre, efectivamente, estamos siempre al borde de la posibilidad del error, pero debe haber alguna garantía que nos defiende del error. Es decir, cuando las cosas son suficientemente persuasivas, pero cuando tenemos un argumento suficientemente persuasivo, tenemos que confiar en que hay un Dios que no nos engaña, sino que nos está dando la clave de la realidad, ¿no? Pero después ese mismo razonamiento, cuando el concepto de verdad entra en crisis, ahora iremos a eso, en el fondo Dios es sustituido por la ciencia, pero Bueno, el razonamiento es el eso mismo. en la modernidad es igual, claro, por supuesto. Todos los planteamientos cientificistas que se pretenden, digamos, de alguna manera tan solventes frente a Claro. la teología, en el fondo es que son otra forma de teología. O sea, es decir, ellos han optado, porque en el fondo además toda la ciencia no es más que una especie de música de fondo de la técnica. O sea, es Correcto. decir, la técnica es, la verdad científica es la técnica. Y entonces la técnica se rodea, digamos, de una música abstracta, etcétera, pero en el fondo es el saber hacer, el verum factum, ¿no? Que aparece en el Renacimiento. O sea, es decir, lo que es verdad es lo que sabemos hacer. Entonces, lo que sabemos hacer es verdad, pero solo en la medida en que sabemos hacerlo. No, o sea, por ejemplo, es difícil aplicar esa verdad al universo porque nosotros no construimos universos, solo construimos cosas limitadas, ¿no? Bueno, y también supone, esa creencia científica, supone que el universo es un aparato, Ah, no, no, claro, por cosa que no supuesto, está. el gran relojero de la Sí, Ilustración, o sea, sí. todo esto es una máquina y alguien le ha dado cuerda, ¿no? Y algún día descubriremos el botón, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Y eso, vamos, ese es en el fondo el discurso más ingenuo científico es eso, ¿no? En cuanto tengamos la llave, ya encontramos la puerta enseguida. Porque, o sea, las puertas aparecen porque nos han dado una llave. Exactamente, exactamente. Em, ya lo has mencionado, pero es interesante como esa seguridad entre correspondencia entre res e intellectus, entre la cosa y el intelecto, ¿no? Entre el ente y el intelecto, entra en crisis en el 18, Ujú. básicamente con Kant, ¿no? Que es el primero que dice, bueno, Sí, no podemos conocer la cosa en sí, sí, ¿no? Porque la cosa en sí depende de la percepción. Y sí. evidentemente los colores, pues un daltónico no ve lo mismo. Conocemos eso, conocemos lo que corresponde a nuestra sensibilidad, pero Claro. claro, nuestra sensibilidad es limitada porque estamos además incluso rodeados de otros seres vivos con sensibilidades diferentes a nosotros, o sea, que viven mundos distintos a nosotros. Completamente. Es decir, hay animales que no perciben los colores igual que nosotros, entonces, bueno, ellos viven en un mundo quizá de daltónicos, mientras que nosotros vivimos en un mundo más plural de color, ¿no? Y eso llega a una crisis absoluta con Nietzsche, ¿no? Sí. Que es el que dice que la verdad, como tal como entendíamos, no existe, ¿no? Que la verdad es el error que preferimos. Eh, Es decir, en un momento determinado él dice eso, ¿no? Dice, eh, hay un diálogo muy bonito en el Montfaust, mi Fausto de Valéry, ¿no? Es un ah, diálogo sí, que se inventa Valéry entre un Fausto moderno, como una especie de CEO de empresa, etcétera, y la señorita Lust, la señorita Deseo, que es la secretaria con la cual está discutiendo, ¿no? Y en un momento determinado la señorita Lust dice, ¿quiere usted que le diga la verdad? Y dice Fausto, dígame usted la mentira que considera más digna de ser verdad.
Pero de alguna manera el planteamiento de Nietzsche hace estallar por los aires, ¿no? Todas las certezas que en ese momento Sí. se tenían y empieza la gran crisis del 20 con la verdad, ¿no? Y llega hasta Foucault, que es el que considera que la verdad, es decir, para explicarlo pronto y mal, pero digamos que la verdad, digamos, premoderna, por así decirlo, consideraba que la correspondencia absoluta entre los signos y los enunciados y la realidad, ¿no? Y que Sí. de pronto eso se rompe, ¿verdad? A Bueno, se partir de vuelve Nietzsche, porque Foucault todo lo reduce a al quién tiene el poder. poder, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo, fue Lewis Carroll en el Alicia, y es el que descubre eso, ¿no? Cuando me están hablando del significado de las palabras Humpty Dumpty y Alicia, y Alicia está diciendo, bueno, no sé, en fin, está desconcertada porque lo que hace Humpty Dumpty le dice, mira, en el fondo, aquí lo que se trata es de saber quién manda. Ujú. O sea, quién tiene el poder. Y ese es el que impone lo que significan las palabras, ¿no? Pero Foucault, que es un pensador muy serio y con cosas muy buenas, pero me parece que allí se produjo una confusión de la que somos hijos ahora en el siglo XXI, que es, porque por una cosa es que el poder utilice la verdad y la manipule a su Ujú. conveniencia, y otra muy distinta, considerar que por eso la verdad no existe, Claro, ¿no? Esa es la confusión. eh, o sea, el poder es un siervo, digamos, de las verdades. No está por encima de ellas. La prueba es que, bueno, evidentemente uno puede manipular la verdad y, en fin, viviendo en este país y con el gobierno que tenemos, estamos bastante convencidos de que el poder manipula la verdad, pero la manipula, no la crea o No la, la o la, crea. o la, o la, o la, o la desmedra. Es decir, el gobernante puede mentir, como estamos viendo, hasta el punto de lo increíble, pero siempre está mintiendo para dominar, no para descubrir la verdad. O sea, no es que el gobernante sepa más de la verdad que nosotros, sino que cree que puede controlarnos a base de engañarnos, ¿no? O sea que... Y a partir de ahí, claro, se ha creado esta especie como de desprestigio de la verdad, por así decirlo, ¿no? Ujú. En que la verdad o quien crea ostentar la verdad o imponerla, pues está considerado prácticamente un fascista, ¿no? Claro, Es porque, cosa como el pensamiento bueno, postmoderno. sobre todo en cualquier momento de una discusión, salvo que tú puedas comprobar científicamente algo, y aún así, porque efectivamente hay también quien dice que la ciencia es fascista, o sea, que la ciencia impone, no, por muy partidario que se sea del diálogo y de las concesiones al otro, la ciencia no funciona así, o sea, no hay digamos, forma de dialogar con el equivocado, sino de demostrarle su equivocación, ¿no? Pero en la verdad, cuando está en las esferas que nos interesan, pero claro, eh, por supuesto, todos preferimos, digamos, la ciencia a la superstición. O sea, es decir, nos subimos a los aviones porque creemos que el señor que los ha hecho tiene unos conocimientos que nosotros ignoramos, pero que logran que algo más Funcionan, pesado que el funcionan. aire vuele. O sea, que decir que, claro, Sí. cosa que si a ti en principio te lo dicen, vamos, la postura, digamos, más escéptica sería decir, no, mire usted, yo ahí no me subo, porque eso más pesado que el aire no puede volar. Bueno, nosotros aceptamos que hay ciencia que logra lo que para nosotros es maravilla. Ahora, lo que no creemos es de que si tú te subes en un avión y rezas 2 rosarios, el avión echa a volar porque por magia. Eso no lo admitiríamos, ¿no? Y hay un momento intermedio y muy interesante entre lo que es, digamos, la impugnación de Nietzsche y después esa am, radicalidad de Foucault, que es la de Heidegger, ¿no? Sí, sí. Que Heidegger, bueno, pues por ejemplo, en su seminario sobre Parménides del semestre 42, del semestre de invierno del 42-43, que es fascinante, pues vuelve a Parménides, ¿no? Y Ujú. dice y hace una especie como de arqueología de la verdad muy seria y muy honda, y diferencia entre lo que ha sido el concepto de veritas romano y el de aletheia griega, ¿no? Y Sí, dice, el de veritas romano ha terminado siendo una forma de verdad imperial, sí, dice él, ¿no? Que es una verdad que se impone, que sí, ¿no? bueno, sí, sí, Y en cambio, la griega, pues aletheia en griego quiere decir lo que deja de ser olvidado, con esa A privativa, sí, sí. ¿verdad? Que es lo que aparece. Por tanto, es algo que no depende de la voluntad, No, no. ¿no? No, aparece, es un, de alguna manera está
en el mundo del espejismo, ¿no? Es decir, o sea, alguien nos quita el trapo, el manto que cubre la realidad y entonces la vemos. Pero para eso hace falta, digamos, tener una disposición hacia la verdad. Exactamente. No es una deducción ni un razonamiento empírico, sino una disposición que hace que caiga Hay que estar abiertos, hay que estar digamos. abiertos. A la verdad nos abrimos, no la descubrimos por un camino, por un método, ¿no? El método, el camino, Camino, exacto, sí. no es un método lo que nos descubre la verdad, sino una revelación completa, súbita, ¿no? Sí, porque la deducción puede ser también, no siempre, pero puede ser una forma de ceguera, Claro, que no, solo te bueno, obliga a porque ver. es que no, es que para ser todo método funciona a base de que dejas de ver otras cosas. O sea, el camino, bueno, incluso en la realidad más material, el camino es el que no elige ir a campo otra vez. O sea, es decir, si tú eliges un camino es porque renuncias a todo el resto del bosque o a todo el resto del desierto, etcétera, para encontrar un camino que te lleva a un punto determinado. El camino no está equivocado o acierta más que si sabes a dónde vas. O sea, es decir, Claro. como bien decía Séneca, para quien no sabe a dónde va, todos los vientos son falsos, ¿no? O sea, todos los vientos son erróneos porque tú no sabes a dónde vas y por lo tanto no sabes a dónde te van a llevar. Si tienes un método, si tienes un camino, eso quiere decir que sabes por qué renuncias al resto de la realidad, al resto del bosque, al resto de... Y sigues una vía, una guía única, pero claro, a base de negar el resto de las cosas, ¿no? Es decir, las carreteras atraviesan los bosques, pero a base de cortar los árboles y de pavimentar el camino. O sea, es decir, no, tú no puedes a la vez tener la selva y la carretera. Las dos cosas juntas no puede haber. Por eso Heidegger utilizaba esa metáfora de caminos del bosque, ¿no? Esos Sí, caminos de arrastre que son sí, sí. los que producen los leñeros, ¿no? Los que cortan la leña en el bosque, pero que son caminos que no llevan a un lugar, Sí, sí, sí. a diferencia del método que sí lleva a un lugar, No, ¿verdad? el método científico es, en ese sentido, y además, bueno, por ejemplo, María Zambrano escribió muchas Exactamente, cosas muy bonitas Claros sobre del el Bosque, método. sí, 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 maravillosa. Tú conociste a María Zambrano, además, Yo ¿verdad? la conocí, sí, la Y conocí. estutiste en La Pies, me parece, ¿no? Yo la conocí en Ginebra, En cuando ya Ginebra. estaba en Ginebra, cuando estaba a punto de volver, que además era un personaje, era muy graciosa, porque o sea, a pesar de que fíjate, ella era muy mayor en fin, y con muchas cargas penosas sobre ella, pero realmente una mujer muy ingeniosa, y me acuerdo de que entonces estaba entre un grupo de gente, se estaba reuniendo dinero para que ella tuviera un pasar cuando volviera a España, porque Claro, no claro, tenía nada. y entonces asistí a un diálogo con un locutor de estos un poco pomposos de la radio de la época. Usted, María, quiere venir a morir a España, ¿verdad? Usted quiere venir a morir a España. Y decía María, hombre, yo si es para morir me quedo en Ginebra. Hablaremos de María Zambrano en el capítulo dedicado a Dios, porque me parece que es una de las pensadoras que más y mejor ha hablado de estos Sí, asuntos, ¿no? Y la cuestión también del razonamiento y del exilio que decía metafísico ella del hombre del siglo XX también es muy pertinente todo lo que dijo. Pero volviendo a lo que decíamos antes del campos de verdad, que eso me parece muy interesante y muy útil. Lo dices en las preguntas de la vida y utilizas esa metáfora del campo de verdad que se tenía en los castillos medievales, ¿no? sí, ¿Verdad? sí. Sí, donde se En las batían, afueras, donde se batían, donde se resolvían, digamos, donde esas se verdades, batían, ¿no? sí. Y pones un ejemplo en tu libro que ya digo es muy ilustrativo y muy útil y dices, por ejemplo, cuando un profesor de física explica lo que fue el Big Bang, ¿no? Ujú. Y viene un periodista, que eso es típico de periodista, ¿no? Que dice, entonces, así queda descartada la existencia de Dios. Ya no, mira, eso es confundir dos campos de verdades. Claro, sí, sí. Dices, y es una frase muy lúcida y muy honda, porque Dios no será nunca un principio físico, Claro, no, es ¿no? que Claro. vamos, en todas las discusiones que hay, si luego hablamos de Dios, pues entraremos en el tema, pero todas esas aplicaciones científicas de que, por ejemplo, hay no sé, un libro de ahora de un
señor, que no, la verdad no recuerdo su nombre, pero en fin, que da pruebas científicas de la existencia de Dios. Vamos, eso es que es una cosa, pero además hay gente, fíjate y tal, y el principio de Heisenberg y no sé qué, es que no tiene absolutamente nada que ver. Nada O sea, que ver. Heisenberg ni niega, ni afirma, ni nada que ver con Dios, porque que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces es curioso que todavía hay gente que cree que a base de buscar argumentos científicos se logra probar o no probar la existencia de Dios, vamos, o sea que es una cosa... Sí, es absurdo, y lo contrario también. Y digo, que pues, algo también, por supuesto, de decir, o sea, ni lo puedes afirmar, ni lo puedes probar, porque es que no funciona en el mismo lado. Es No. como decir, como si tú dices que cuando estás en una habitación insonorizada, la música de Brahms es mejor que la de Bach. Y uno dice, "Bueno, es que no ninguna de las dos músicas sonando". Yo creo que muchas veces se confunde el concepto de verdad, que es algo que nos trasciende muchas veces, ¿no? Con el de veracidad. La veracidad sí que se puede La acotar. veracidad es una disposición personal. Claro. O sea, es decir, nuestro insigne presidente Sánchez desconoce, digamos, que hay personas que tienen una tendencia a la veracidad. O sea, lo mismo que hay gente que es limpia, por ejemplo, Exacto. y se presenta siempre aseada y duchada, y etcétera, etcétera. Y en cambio hay personas que no conocen eso, que no les importa, digamos, ser sucios o ir manchados. Pues el principio de veracidad la veracidad es una forma de higiene intelectual. Claro. O sea, la veracidad es una higiene intelectual en que hay personas que están movidas desde dentro a expresar lo que ellos creen cierto. No que lo vayas a decir siempre, al contrario, todos los profesores, ¿no? Sabemos que a lo largo de nuestra vida, por muy veraces que hayamos querido ser, muchas veces probablemente hemos inducido a error a nuestros alumnos porque hemos dicho cosas que no es que fueran falsas, Claro. sino que eran erróneas, ¿no? La primera cosa que aprende un profesor es que no puede pasarse toda su vida enseñando lo que a él le enseñaron, porque las cosas han cambiado en muchos campos, en muchas formas, etc. Y entonces, hoy el concepto de veracidad está comprometido por la inteligencia artificial. O sea, es decir, realmente la inteligencia artificial es un desafío a la veracidad, porque Totalmente. se basa en elementos de verdad, pero transformados de una manera netamente engañosa. La inteligencia artificial no conoce la veracidad, conoce una apariencia que ve Un simulacro. cierta, un simulacro, exactamente, un simulacro, pero no la veracidad, ¿no? Entonces, eso yo creo, hablo por boca de ganso porque conozco poquísimo o nada lo que es la inteligencia artificial, pero me parece que es un desafío epistemológico. La inteligencia artificial es un desafío epistemológico, aparte de que preocupa porque si va a influir en los empleos, en fin, va a dejar a gente sin trabajo, cosas por el estilo, que todo eso puede ser cierto también. Pero yo sobre todo lo veo como un desafío epistemológico, es decir, Sí, porque pone en duda incluso nuestros conceptos de realidad y de muchas cosas, ¿no? De muchos conceptos que teníamos, por así decirlo, claro, asegurados. ahora te mandan una fotografía construida con la inteligencia artificial y de algún modo está desafiando tu sentido de si eso es real o no es real. El otro día una amiga inglesa me pasó un juguete, bueno, un juguete como muchos que habrá ahora de inteligencia artificial, con lo cual puedes convertir una foto antigua y darle movimiento. Ajá, pues, Y eso lo probé con fotos familiares de mis abuelos y tal. Y de pronto te impresiona bastante ver a una persona que no has visto nunca moviéndose. Pero al mismo tiempo, claro, dices, eso es falso. Pero bueno, claro, hasta cierto punto el viejo cine tampoco era realista, porque la gente se movía con una rapidez el antiguo cine era una serie de fotos fijas y se pasadas movían. muy deprisa. Exacto, pero la gente se movía muy rápido, pero no era real eso tampoco, ¿verdad? no. Entonces uno empieza a preguntarse de hasta qué punto... Bueno, es que todos esos, así son los desafíos que han ido, de alguna manera, cambiando el concepto de verdad. Por eso, digamos, no hay que renunciar al concepto de verdad, pero tampoco hay que convertirlo en un absoluto que sirve para todo. Porque Una religión nueva, digamos. en una religión nueva no puede servir para todo. No. Porque además dentro de la veracidad también, como decías también tú en las preguntas de la vida, hay distintos grados. No es lo mismo la exactitud matemática, ¿no? Eso es lo que señalaba Aristóteles. O sea, no se puede aplicar, no se puede exigir el mismo tipo de precisión
al que está hablando de arte que al que está hablando de matemáticas, ¿no? Es decir, en las matemáticas la verdad no es por aproximación, sino que es por exactitud. En cambio, el que está hablando de arte o el que está haciendo una novela no tiene el mismo tipo de exactitud, vamos, o de precisión de verdad que el matemático, ¿no? De hecho, Wittgenstein decía que la verdad solo existe en las matemáticas, decía él, de una forma muy radical. Bueno, claro, lo que pasa es que las matemáticas son, en el fondo, digamos, es una verdad porque todo es Bueno, tautológico. pero decía que solo se puede demostrar, en realidad, si lo reducimos a la lógica, ¿no? Él decía que en realidad, puramente, de verdad, solo se puede hablar en las matemáticas, Sí, ¿no? claro, sí, hay un tipo de... Es que quien quiere para todo la precisión que tiene la verdad en matemáticas vivirá siempre decepcionado y desesperado Claro. por las teorías, porque todas la exactitud matemática prácticamente solo sirve para eso, para la matemática, pero para nada más, ¿no? E incluso dentro de la matemática se van desmintiendo cosas también, o Sí, sea que... bueno, Bertrand Russell escribió sobre eso. Sí, sí. Em, por tanto, bueno, y también el tipo de veracidad o de que se puede exigir a la filosofía, ahí solo podemos hablar de rigor, ¿no? De rigor a la hora de El argumentar. rigor argumental, o sea, la filosofía, lo que puedes pedir es un rigor argumental, eso que decíamos, que, por ejemplo lo puede tener Santo Tomás, o sea, quiere decir que no se trata de una precisión científica ni tal, sino una argumentación que te crees o no te crees, digamos, o sea, que tú suscribes, más bien yo creo que la filosofía es un poco como que te suena o no te suena bien, ¿no? Entonces, hay filosofías que oyes y dices, pues esto me suena, esta argumentación me suena coherente, bien, y otras, en cambio, que no te las crees. O sea, simplemente dices, bueno, no, esto es ingenioso, es inteligente, pero no me lo creo como una argumentación verdadera, ¿no? Decía Julio Marías que la verdad consiste formalmente en la patencia de la realidad, es decir, que la verdad está oculta, ¿no? Claro, eso es el concepto griego, o sea, La esencia es de lo oculto, por tanto, de lo que se desoculta. sí. Entonces, la mentira sería la manera de intentar que esa verdad no, La- no, la- no la- la- emergiera. el falso desvelamiento, Exacto. ¿no? La mentira es el falso desvelamiento, es que te revela algo, pero que es una falsa revelación porque no está en el fondo más que revelándote un trampantojo, un espejismo, ¿no? Pero también la necesitamos, ¿no? El ser No, humano se no, claro, mueve por entre supuesto. mentiras porque Las necesita. mentiras son imprescindibles para la vida. Es decir, desde la cortesía elemental, en que está basada en decir buenos días cuando está lloviendo a mares, en fin, o qué guapa está usted hoy cuando te parece un horror verla de cerca, desde la cortesía hasta las mentiras más piadosas, digamos, que de alguna forma nos brindan ideales que no se realizan en la realidad, pero que, en fin, que necesitamos, pero necesitamos ideales. Una visión totalmente desprejuiciada y carente de cualquier ilusión sobre la vida hace la vida muy difícil, ¿no? O sea, Bueno, y la hipocresía también, si no, no funcionaría la civilización, ¿no? no, bueno, toda la poesía es La el mundo hipocresía, no, la hipocresía decía, la hipocresía. La hipocresía, no, Sí. por supuesto, sí, sí. Bueno, pero vamos, La poesía también. la poesía también, por eso digo, Bueno, la poesía es aceptar falsedades, ¿no? Bueno, Vargas Llosa tendría la verdad de las mentiras, que es un libro sobre las ficciones, es decir, el teatro, el cine, etcétera, es el momento en que suspendemos la incredulidad y aceptamos lo que estamos viendo, que sabemos que no es cierto, o sea, que ni el indio que lanza la flecha, ni el blanco que recibe la flecha son de verdad, sino que están jugando, digamos, a algo, ¿no? De todas maneras, me parece un concepto débil este de la verdad de las mentiras, porque la literatura no es exactamente una mentira, es una invención. Una invención, sí, sí. Porque la, No. la- la mentira se opone a la verdad. Suena bien, bueno, vamos, suena poderoso. Suena memorable, pero en realidad no es porque No, si no. fuera una mentira se opondría a una verdad, y la literatura no es exactamente eso, ¿no? Bueno, lo hay. A mí, por ejemplo, no me gusta nada
ese tipo de literatura que mezcla ficción y realidad, No, ya. ¿no? Ese tipo de cosa que es Claro. esa gente que te está contando una cosa que no sabe si es verdad o es mentira, es una novela sobre la realidad. A mí eso me parece desastroso, o sea, desastroso, porque además es porque estropea la ficción y la realidad. Claro, claro, que- dos cosas. Sí, 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 sí. Eso es interesante porque también lo hemos hablado a lo largo de este ciclo, es lo que diferencia un poco la filosofía de la literatura. Es decir, la filosofía aspira a encontrar la verdad, pero la literatura lo que hace simplemente es acompañar al hombre en su destino mortal, nada más. La literatura No encierra una verdad se simplemente. basa en la elipsis, ¿no? Sí, O sea, en quitar cosas, ¿no? Voltaire decía, el secreto de ser aburrido es contarlo todo, ¿no? Es decir, o sea, que la buena literatura está basada en elipsis, mientras que la filosofía no se puede permitir elipsis. O sea, si tú dices que la famoso historia esa que contaba Bertrand Russell del el sabio hindú que va en una ocasión a Cambridge a dar una conferencia y todo el mundo ahí lo está escuchando y tal. Entonces, pues dice que el mundo está puesto sobre el lomo de una gigantesca tortuga y la tortuga se apoya en un enorme elefante. Entonces una señora del público le dice, ¿y el elefante? Y pues el elefante está sobre una gigantesca araña. Y la señora, ¿y la araña? Pues la araña se apoya en una enorme roca. Y entonces la señora, claro, ¿y la roca? Entonces le dice el sabio, mire señora, hay rocas hasta abajo. Bueno, eso, claro, eso, la filósofa es la señora. O sea, es decir, si usted se ha metido ya a contar que el mundo está sobre la tortuga, ya no puede parar. O sea, ya no puede decir hasta abajo, no. O sea, tiene usted que, si sabe usted los grados que tiene que decirlos todos. Y si no lo dice usted todos, está contando una historia ya fantástica, hay una novela, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. El hindú que pasaba por sabio era en el fondo una especie de literato de segunda categoría y la señora, en cambio, era una filósofa, exigía el tipo de argumentación filosófica. Por tanto, podríamos decir para terminar que lo importante de la verdad es la búsqueda, ¿no? Más que la revelación. Eso, ahí está, en fin, esa frase de Lessing, ¿no? Que decía que si él un día se encontrara con la divinidad, ¿no? Y la divinidad le ofreciera la verdad, dice Lessing, no, tú, Señor, quédate con la verdad para ti y a mí déjame la búsqueda.